Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curbodegua le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Esta noche, por supuesto, que estaremos hablando del tema de la captura de otro superintendente de administración tributaria. Utilizaremos nuestro hashtag para que usted interactúe con nosotros. Estaremos por supuesto participando a través de las redes sociales, @Canal Antigua a través de Facebook y las cuentas de nuestros analistas de hoy. En el caso del licenciado Hugo Novales, quien lo hace a través de su cuenta @HugoNC, y también del licenciado Edgar Ortiz, quien lo hace a través de su cuenta @Edgar_OrtizGT, para que usted interactúe con nosotros. Yo participo a través de mi cuenta @JCasandoval_. Para comenzar esta noche le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Titulares: el Ministerio Público ordena la captura del ex superintendente de la SAT, Rudy Villeda. Él es señalado de ayudar a evadir al menos 59 millones de quetzales. Gran controversia y reacciones encontradas ha causado en las redes sociales un video donde se observa a elementos del ejército de Guatemala golpear físicamente a un par de adolescentes. En el plano internacional, el transporte urbano de El Salvador ha reestablecido el servicio luego de que los buses no salieran al circular por varios días debido al problema de las maras. Y el presidente de la CONCACAF ha anunciado que se encargará de evaluar la comisión de arbitraje de dicho organismo. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comenzamos esta noche con Evasión SAT. Evasión SAT es nuestro hashtag de la noche. Y hablamos acerca de la captura de Rudy Villeda, ex superintendente de administración tributaria. Se le acusa de haber beneficiado a una empresa que estableció una tienda libre de impuestos en el aeropuerto internacional La Aurora, a poder evadir al menos 59 millones de quetzales. Evasión SAT es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Un nuevo escándalo en la SAT, luego que varios exfuncionarios de esa institución, entre ellos el superintendente Rudy Villeda, fueran capturados en varios allanamientos realizados en la ciudad capital. Según las investigaciones del Ministerio Público, las personas señaladas habrían autorizado la exoneración de impuestos que gozaban entidades Huiza S.A. de Panamá y Tienda Libre de Guatemala, siendo el Congreso de la República el único facultado para otorgar ese tipo de exoneración. Tenemos la instrucción que se da a la Intendencia de Aduanas para que emita la reglamentación interna administrativa correspondiente. En el punto 13º se ordena la reglamentación y, como se puede ver en la parte inferior, está firmada por el superintendente de la administración tributaria de ese tiempo, el señor Rudy Valdemar Villeda Vanegas. El 31 de octubre del 2008 existe una opinión jurídica de la Unidad de Asesoría Legal de la SAT indicándoles a la institución que ellos no están facultados para autorizar depósitos aduaneros con fines de tiendas libres, toda vez que eso significa exenciones de tributos y esa es competencia única al Congreso de la República. Podemos ver que la misma Unidad de Asesoría Legal de la Superintendencia de Administración Tributaria le advierte al superintendente que lo que ellos están haciendo es ilegal. Según la fiscal del caso, Tiendas Libres de Guatemala habría evadido el pago de impuestos por unos 59 millones de quetzales desde el 2009 hasta la fecha. De conformidad con las diligencias realizadas por la División de Análisis Criminal del Ministerio Público, se logró determinar que desde el año 2009 al 2012, Tiendas Libres de Guatemala ha evadido impuestos por un monto de 59 millones. En cuanto a lo que se vendía en estas tiendas, tenemos lo que es electrodomésticos, perfumes, joyería, es todo lo que vende lo que es conocido como la Riviera. Rudy Villeda es indicado de incumplimiento de deberes, usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, casos especiales de defraudación aduanera. Y hasta el momento el Ministerio Público continúa investigando los beneficios que pudo obtener el ex superintendente para otorgar estas exoneraciones.
Según el ex jefe de la SAT, Rudy Villeda, es una injusticia lo que las autoridades realizan en su contra, añadiendo que están totalmente dispuestos a colaborar en declarar ante los tribunales de justicia. Usted lo va a declarar ahí en los tribunales. ¿Está dispuesto a declarar entonces ante el juez? Sí, yo que sí, gracias a Dios no hice ninguna cuestión mala durante mi gestión. Eso estoy. ¿Se declara inocente usted? Con 100%. Cuando yo llegué la solicitud ya estaba ahí, en la SAT. La solicitud de un depósito aduanero privado. Así es lo que se autorizó. Pero ya estaba cuando usted entró a tomar posesión del puesto. Desde marzo. En horas de la mañana, cuando el Ministerio Público capturó al exintendente de Administración Tributaria Rudy Villeda por su presunta implicación en la exoneración de impuestos a las tiendas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el exintendente pues estuvo a cargo de la entidad recaudadora de 2008 a 2012. Vea lo que dijo el presidente, que esto demuestra que la corrupción no es exclusiva de su gobierno, que viene de tiempo atrás. Operativos que han continuado. Hoy vemos a otro superintendente de administración tributaria que no es del periodo de este gobierno, es del gobierno anterior, del gobierno de la UNE. Esto lo que está mostrando es lo que nosotros habíamos dicho, que esto no es nuevo que se esté haciendo ahorita, no quiere decir que eso sea una excusa, pero que ha existido en todos los otros gobiernos igualmente, lamentablemente, todas estas redes que se dedican al contrabando y a la defraudación financiera. Así que yo creo que en la línea de ir dejando un precedente y haciendo todas estas capturas, creo que es en beneficio para los que van a ir asumiendo estas responsabilidades en la Superintendencia de Administración Tributaria. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Evasión SAT es nuestro hashtag de la noche. Creo que es un falso consuelo para el presidente de la República entender que la corrupción no es exclusiva de su administración gubernamental. Vámonos a las redes, estamos con Evasión SAT. El MP debe investigar también a los directorios de la SAT de años anteriores, pues ellos son las cabezas de todo, es lo que dice Josué, y efectivamente se habla de que hay ya investigaciones en contra del directorio de la SAT, principalmente en el tema de la administración de Rudy Villeda, porque él no pudo tomar tal decisión si no es bajo la revisión del directorio de la SAT en su momento. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos, buenas noches, y Hugo también, bienvenidos también a los que están en casa sintonizando ya a 10 p.m. Bueno, yo quiero tocar varios temas relacionados con la administración tributaria, siendo el tema fiscal uno de los temas preferidos por mi persona, ¿no? Y que en este espacio hemos tratado en varias ocasiones. En primer lugar, el tema coyuntural. Coyunturalmente me parece una acción acertada. Le doy el crédito a Hugo, que fuera al aire hablábamos de que es sano ver al Ministerio Público, en este caso actuar no actuando el consumo con la CICIG, sino independientemente, digamos, con CICIG. Ya nuestro compañero Quique anoche daba en primicia, ¿no?, que iba a haber un viernes acción, de MP. Un viernes de MP y no de CICIG. Así lo decía, sí. Me parece positivo, ¿no?, por un tema de depuración del Estado, un tema de depuración, digamos, de las principales instituciones del Estado que están copadas, lógicamente, por crimen organizado o por corrupción simplemente, ¿no? Pero también, digamos, no quiero caer en el juego de enfatizar únicamente la coyuntura y quedarnos simplemente con los nombres y con los sucesos, ¿no? Yo creo que el tema fiscal en Guatemala tiene un asunto que nos demuestra que el tema va más allá de las personas que ocupan los cargos. Y eso, digo, va en dos sentidos. El primer sentido es la configuración, digamos, del sistema tributario, que yo creo que es inapropiada en el caso de Guatemala. Y la segunda es cómo está diseñada la SAT. Yo creo que ahí están los dos problemas de Guatemala. Empiezo con el segundo. Digamos, en el caso de la SAT habría que hacer algunas reformas para que la SAT sea realmente independiente, porque la corrupción que hemos visto en Guatemala, no sé si Hugo coincidirá conmigo, ya que es politólogo, ¿no? En mi concepto tiene que ver muchísimo con que el concepto moderno de burocracia profesional no existe en nuestro país. Digamos, tanto la ley de servicio civil como las distintas, digamos, disposiciones legales que designan cómo se nombrarán los funcionarios públicos. Los reglamentos que disponen esto. Exactamente, de cada institución, por ejemplo, son incorrectos. Y en el caso de la SAT,
Por ejemplo, a mí no me parece deseable que el presidente sea quien designa la SAT, porque entonces la independencia o la autonomía de la SAT queda en eso, en comillas, ¿no? En realidad a mí me gustaría un esquema en el cual el directorio fuese más fuerte y fuese el propio director de la SAT quien designa al superintendente, porque digamos, el tema de la corrupción empieza con la confianza. Y si el presidente es quien va a nombrar, por ejemplo, al superintendente, pues esa conversación casual de la corrupción se puede dar a un nivel bastante más cercano. Mientras que si profesionalizamos, digamos, ese puesto, lógicamente el incentivo a la corrupción se reduce, ¿no? Por eso vemos que la corrupción guatemalteca es es bastante más corruptible que otras burocracias configuradas profesionalmente. Eso por una parte. Por la segunda parte, digamos que el directorio fuese más profesional, ¿no? O sea, digamos, fuese más independiente, que durase más de 10 años a su cargo, lo cual le permitiría, digamos, que los incentivos varíen del mero horizonte temporal inmediato a un horizonte temporal más amplio que les permita enfocarse en el aspecto técnico y no en el aspecto político que les lleva a estar en el cargo que ocupan, ¿no? Y eso me lleva al segundo tema, digamos, ¿por qué hay corrupción en la SAT también? Bueno, hay corrupción en SAT porque también el esquema tributario de Guatemala, nos guste o no, no es el adecuado para un país de tercer mundo, poco atractivo para la inversión, mercado pequeño que es Guatemala. Es decir, uno empieza a ver, por ejemplo, la política tributaria que han tomado los países de primer mundo y comienza a ver que, por ejemplo, países como Alemania han reducido su tasa de impuestos sobre la renta de un 50% a un 39%. Esto va del 81 al año 2014, 15 que estamos hoy. Finlandia, Suecia, todos los países de Europa, por ejemplo, han visto que la política tributaria demasiado extractiva no es eficiente para la inversión. Entonces han empezado, digamos, a diseñar una política tributaria adecuada para la inversión extranjera y para la inversión local. Guatemala, digamos, no ha tenido una discusión de altura en el tema tributario, sino que se ha manejado más o menos o en el consenso legislativo coyuntural, que fue lo que pasó con la reforma 2012, que realmente fue una reforma que diseñó Alberto Fuentes Knight, que quedó ahí engavetada, que el Congreso saca en 2012 y que aprueba de una forma bastante simpática, ¿no? Ustedes recordarán. Obscura. Simpática nada. No, obscura, pues, para, sí. Hombre, que lo diga Juan Carlos. Obscura, pues. En 3 horas, sin discusión, sin nada, ¿no? O sea, no son políticas fiscales responsables ni diseñadas con un horizonte, digamos, de 10, 20 años, ¿no? Son negociadas en la mesa. Lo que pasó en 2012 fue sencillo. Patriota lo prueba con el apoyo de Creo. Le dice, te doy al fiscal, te doy al procurador general y al Derechos Humanos, perdón, y tú me das la reforma tributaria. Así fue. O sea, no fue una cuestión técnica. Hay que entender qué pasó ahí para aquellos que no creen en lo que está hablando. ¿Quién era el candidato listado nacional, casilla 1 por el Partido Compromiso, Renovación y Unión del Creo durante la anterior administración, durante el anterior proceso electoral? Era Jorge de León Duque, casilla 1. Y durante esta negociación que se da, se dice, ok, vamos a sacarlo del Congreso de la República, usted me presta sus votos para dar la aprobación y ¡puc! Inmediatamente, 6 meses después, él queda electo como procurador de los derechos humanos. Claro, yo tengo datos para dar por los cuales digo que Guatemala está, digamos, desfasado. Yo sé que hay mucha gente en casa, digamos, o sea, el tema adicional ¿no? Digamos, hay mucha percepción de que en Guatemala la carga tributaria es baja. Sin embargo, eso es una afirmación mentirosa, y sobre todo en el tema de inversión lo digo. Digamos, un estudio que publica la Fundación Libertad y Progreso te dice, mira, en promedio los países de la OECD, que son los países del primer mundo, bueno, aunque ahí está Grecia también, pero bueno, digamos los países más o menos desarrollados, el promedio que pagan las empresas en impuestos, o sea, me refiero al impuesto sobre la renta, más o menos está entre el 2,5 y el 4% sobre el PIB. Guatemala, en el caso guatemalteco, ¿no? Las empresas pagan en concepto de ISR más o menos el 3% del PIB. O sea que estamos en el rango que los países desarrollados del primer mundo pagan en concepto de PIB. Y ahora, por ejemplo, miremos, y aquí tengo un estudio que hemos publicado en CEDES, ¿no? Por ejemplo, Alemania, en 1981 cobraba el 60% de ISR, hoy cobra el 30%. Dinamarca cobraba el 40%, hoy el 23,5%. Francia del 50 al 34%, Noruega del 50 al 27%, Holanda del 48 al 25%, y por ejemplo Suecia del 57,8% bajó su carga tributaria al 22%. Es decir, son países que entendieron que la simplificación tributaria, ¿no? Era un aliciente a la inversión. En el caso guatemalteco es, mira, Suecia, Holanda, Francia y los demás países listados te ofrecen condiciones aceptables y atractivas de inversión. Guatemala no ofrece absolutamente nada atractivo para la inversión. Decía yo, un mercado pequeño,
un mercado con poco poder adquisitivo, corrupción, lentitud, infraestructura baja, y encima tú le cobras un 25%, porque antes era el 31%, ahora le cobras un 25% sobre la utilidad, mientras que en Europa, países con mejores condiciones te cobran menos. Entonces, planteémonos, digamos, si el esquema tributario de Guatemala se adapta a las condiciones que ofrece el Estado guatemalteco. Y ahí quiero dejar yo uno de los incentivos de la mesa de la noche de hoy. Culpemos a los funcionarios de SAT por su corrupción, pero también pensemos que si no es aquel sistema tributario que tenemos el que también incentiva a que en gran parte la corrupción llega aunque no la llamen. Lleguen, claro. A ver, pero yo creo que el licenciado Ortiz lo está llevando al plano de las empresas, a un plano muy técnico. En el plano del ciudadano, de uno como una persona que trabaja y que le toca, porque así es el rubro en el que trabaja, le toca facturar. Claro. Usted tiene, a ver, el descuento del ISR es automático. O sea, usted ni lo vio. Retención definitiva, se acabó la historia. Tiene que pagar IVA sobre esa factura, tiene que pagar impuestos de circulación de vehículos, impuestos sobre los hidrocarburos. O sea, eso de que no se tributa, nos están mintiendo. O sea, nos están mintiendo. Vámonos a las redes. Ahora voy con el licenciado Novales para abrir la discusión. Nos dice Jacqueline, el nuevo caso solo demuestra la ineptitud de los gobiernos más recientes, pagan favores regalando los fondos públicos. El licenciado Reyes nos dice, creo que este caso llegará a altos funcionarios, igual a la línea. David Castellanos nos plantea, lo vienen haciendo desde hace muchos años atrás en la aduana. La pregunta es la evasión en las tiendas de barrio, es lo que nos dice David. A ver, creo que estamos de acuerdo que no entrar en ese relativismo de las grandes empresas contra la tienda de barrio y que todos deben de pagar. Estoy de acuerdo en lo que plantea David, pero a ver, creo que estamos mezclando un perfume de $130 contra un Tortrix de un Quetzal 25, ¿no? O sea, son problemas distintos, digamos. Sí, o sea, la forma es complicada. Licenciado Novales, buenas noches. Muy buenas noches también, Edgar. Yo creo que plantearlo en términos de de los incentivos o disuasivos que puede generar la política fiscal es una aproximación interesante, pero creo que hay un problema, y es que la corrupción, yo no lo veo tanto como un problema de los incentivos o de lo que ocurre afuera, por así decirlo, de la decisión del funcionario público, como de la capacidad que tiene un funcionario público de otorgar una ventaja injusta o una ventaja injusta, una ventaja extraordinaria a un competidor en particular. ¿A qué me refiero con esto? Independientemente de lo baja que fuera la carga tributaria, el hecho es que quien obtenga el acceso al funcionario público y logre condicionar su decisión, pues ya de por sí tiene una ventaja por sobre los demás competidores. Eso lo hace más eficiente y por lo tanto lo pone en una posición privilegiada. Entonces todos van a buscar ese acceso. Entonces yo no estoy tan seguro de que reducir la carga tributaria, aunque creo que pones un argumento interesante de por qué habría que reducirla en términos de la atracción de inversión, que es otro tema completamente diferente, pero no estoy seguro que pensar el problema de la corrupción en términos de la carga tributaria sea la mejor manera. Lo dejo ahí porque hay otros temas que me gustaría también discutir, y seguramente podemos discutirlo en otro momento. Con respecto a que sea el Ministerio Público sin el acompañamiento de la CICIG, yo creo que eso es algo que hay que celebrar y que hay que... Pero con toda la técnica de CICIG, ¿eh? Hombre, sí. Sí, o sea, lo que estamos viendo estamos siendo testigos del famoso traslado de capacidades. O sea, estamos viendo al Ministerio Público haciendo las cosas como las ha venido haciendo CICIG. Y eso es algo que no teníamos antes, ¿sí? Pero también, sobre ese punto, creo que la CICIG o el apoyo que la CICIG le ha venido dando al Ministerio Público, particularmente con los hallazgos de los últimos meses, viene a tener un efecto que tal vez a veces es poco difícil de percibir, y es que yo supongo que los fiscales del Ministerio Público y fiscalías externas a la especial de la CICIG podrían estar con una mayor confianza, por así decirlo, podrían sentirse más seguros, podrían sentirse más cómodos planteando casos de este tipo, ahora que saben que estos empiezan a tener consecuencias. Claro. O sea, el problema, mucho de lo que ocurre con la corrupción en el sistema de justicia en Guatemala, tiene que ver con que yo como fiscal recibo la información, la puedo conocer, pero tengo temor de las represalias que puedan venir desde arriba, tengo temor de que si me esfuerzo y digamos investigo un caso,
presento un caso creíble ante un juez, recibo una amenaza y no esté protegido por parte de mis superiores. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ahora fiscales más valientes porque les hemos dado razones para ser valientes, debido a que la CICIG y el Ministerio Público han logrado plantear casos sin consecuencias para sus fiscales, para los investigadores, etcétera. Yo creo que esto es algo que debemos de celebrar, porque estamos empezando a ver cómo ese engranaje oxidado de no usarse que tiene la justicia empieza a moverse por su propia cuenta. Yo solo construyo sobre lo que plantea el licenciado Novales. Los fiscales guatemaltecos no es que sean malos. Hay muchos con unas capacidades enormes en materia de investigación penal e investigación criminológica. El problema es lo que planteaba el licenciado Novales. O sea, si yo no tengo el incentivo correcto para poder luchar y hacer de mi nombre una honra por haber logrado un caso bien fundamentado, bien documentado, con la prueba científica como el valor fundamental, pues mejor hago lo que sea conveniente o lo mínimo. Sí. El mínimo esfuerzo me vale igual. Ese es un incentivo muy perverso, que el mínimo esfuerzo valga igual que poner en riesgo mi integridad, la de mi familia, por la honra. Ese es un incentivo muy malo. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Evasión SAT. Vamos a tener un segundo tema, porque hay un video que ha sido muy viral a lo largo del día y creo que hay muchos comentarios que también nos van a ayudar al respecto. Nos dice: es grato ver que el Ministerio Público está desarrollando de gran manera sus capacidades de investigación y con ello gana credibilidad. Lamento mucho por los ciudadanos responsables que cumplen con pagar impuestos. Repudiable la evasión SAT. Raúl: cuando tres cuartas partes de la economía es informal, ninguna carga tributaria es suficiente. El problema no es el porcentaje, sino la evasión, es lo que plantea Raúl. Y Ernesto: seríamos un país de primer mundo con oportunidades de empleo, salud y seguridad. ¿Qué ladrones son? A ver, el intendente que hoy pues fue capturado fue quien promovió algunas de las medidas más fuertes para que las personas que tributamos nos veamos además obligadas, como por ejemplo el famoso color rojo en su NIT, que no puede hacer usted absolutamente ningún trámite, no puede comprar un vehículo, no puede sacar facturas, no puede, hacer ningún tipo de actividad que tenga que ver con activación, digamos. Sí, esa desactivación de su NIT, de su número de identificación tributaria. Fue él quien lo propuso. Que yo no es que esté en desacuerdo, o sea, creo que todos debemos de ser responsables en pagar nuestros impuestos y tenerlo de manera cumplida, pero indudablemente es un método que hay que tenerle el ojo puesto en cuanto a qué es un omiso, ¿verdad? O sea, cuando usted le reportan, tiene un omiso, pero mire, pues no era que lo tenía, era que no lo vi bien. Entonces, cuando ya es un método coactivo, ahí hay que tenerle cuidado. No, hay algunas medidas, solo tal vez elaborar sobre lo que dice Juan Carlos, algunas medidas como por ejemplo que cuando uno entre al portal de la SAT le pregunte a dónde quiere meter presos a los evasores de impuestos, o qué castigos se merecen quienes no declaran o sea, este tipo de prácticas un poco, no sé, groseras para con los contribuyentes, creo que también provienen de esa administración. Claro, no, mira, yo creo que el tema tributario también se entiende, digamos, en el contexto de cualquier política pública guatemalteca. O sea, digamos, ninguna política pública guatemalteca tampoco se evalúa en términos de evaluación de desempeño, pues. O sea, tampoco nos engañemos. O sea, yo creo que no hay política pública, salvo 2, 3, 4 de los últimos 30 años que se hayan evaluado a la luz de un aspecto técnico. No sé, quizás en los 90, por ejemplo, las privatizaciones de telecomunicaciones o las de electricidad o alguna que otras se evaluaron por su magnitud, ¿no? Y por el aspecto coyuntural que las cubrieron en su momento. Pero yo creo que en adelante ninguna política pública se evalúa en ese sentido. Y el tema tributario, yo le decía, y Hugo tiene razón, ¿no? O sea, no solo es la tasa tributaria, digamos. Yo creo que quizás yo fui más allá, ¿no? En el tema de la tasa tributaria, diciendo, mira, Guatemala tampoco es que ofrezca una carga tributaria baja como muchos piensan. Sin embargo, el problema es que, como mencionaba Juan Carlos, ¿no?, parece ser que tampoco el esquema tributario es simple ni accesible a la mayoría de ciudadanos. Por eso alguien, no alcanzo a ver, pero en los tuiteros alguien decía el tema de la informalidad, ¿no? Y el tema de la informalidad se responde con análisis económico básico, ¿no? O sea, tú cumples la ley en cuanto y en tanto tú evalúes
el costo-beneficio de cumplir la ley. ¿Seguro? Y eso alguien me dirá en casa, mira, pero cumplir la ley no es relativo. Le diría yo, bueno, mira, el 80% de la gente está empleada en el mercado informal, o el 75%, según 80%, según los periodos y oscilaciones que hay en cada momento. O sea que sí, la evaluación es bastante racional y de cálculo económico puro, ¿no? Entonces, digamos... De cálculo elemental. Si yo tributo, pues espero recibir de mis tributos algo a cambio. Espero pues que la educación sea de calidad para no tener que pagarle en lo privado, Claro. que la salud sea de calidad y no tener que pagarle en lo privado, que las carreteras sean de calidad para no tener que estar arreglando mi vehículo. Así es. Eso por una parte. Y luego tú dices, bueno, yo me formalizo, digamos, me meto al esquema tributario, pero las obligaciones formales, por ejemplo, esas son bastante engorrosas. Y el problema es que no entendemos, digamos, que tenemos un país tan heterogéneo, digamos, en inversión, que queremos agrupar en el esquema tributario del ISR, por ejemplo, a grandes empresas, y con lo cual comprometemos o sometemos a gran parte de la población que tiene ingresos bajos o medios bajos, y los queremos meter al mismo esquema de tributación, lo cual es absolutamente irrazonable. Entonces ahí te empiezan los problemas, no solo de tasa tributaria, porque tú dices, mira, pero a lo mejor alguien solo paga el 5 sobre ingresos brutos y tal, que de alguna forma yo creo que fue inteligente, por ejemplo, en 90, haber pensado en 2 regímenes del ISR, ¿no? Para los que están en casa y no conocen mucho de impuestos, o sea, Guatemala te permite irte por el tema de utilidades, que uno dice, bueno, está bien, si mis costos son altos y yo pago por utilidades, el régimen es más accesible, o si mis costos son bajos y voy por ingresos brutos, está muy bien. Ya, el problema es que te das por ingresos, digamos, perdón, por utilidades, tienes que pagar auditor y la ley te pide un montón de cosas, certificaciones, entonces empujas a mucha gente también, ya no por el tema del diseño de la tasa, sino por un tema de los cumplimientos formales, empujas a la gente, bueno, mira, mejor pago por ingresos brutos porque, o sea, contratar contador, auditoría y tal, me sale absolutamente caro. Como decimos en Buen Chapín, ¿no? Más caro el caldo que los frijoles. Entonces empujas a la gente a la informalidad. Claro. No, y solo, o sea, ese diseño tiene que ser inteligente. Si quisieras tal vez ilustrarlo mejor, sería pensar como que un día vamos al mercado y nos encontramos con que los vendedores, mientras les está regateando, además tienen que hacer una factura. Así es. Entonces, además de que tienen que hacer una factura, se van a trazar más. La opción, digamos, eficiente en términos de tiempo sería una caja registradora, que sería algo absolutamente fuera del alcance de muchos de los comerciantes informales. Entonces, se vuelve, ahí sí estamos claros de que hay algunas barreras de entrada a la formalidad que son terribles. Pero yo volvería a llevar el tema de la corrupción al tema de la institucionalidad, y particularmente al tema de la responsabilidad política que pueda tener un funcionario. Porque, y aquí sí discrepo, porque decías, Edgar, que era importante, por ejemplo, limitar la responsabilidad del presidente en el nombramiento del superintendente, y posiblemente dotar al directorio de mayor influencia en esta decisión. La pregunta es, cuando no sale bien, ¿a quién responsabilizamos? Y creo que aquí es donde el sistema que hemos tenido, que hemos diseñado en Guatemala... Pero es que tampoco estamos responsabilizando al presidente. Hombre, pero tiene que haber algún tipo de responsabilidad política para que haya una accountability vertical. ¿A qué me refiero con esto? En el caso... O sea, el presidente lo que dijo hoy fue, mire, no es ¿se da problema. cuenta? Mire, ni siquiera lo nombré yo. Claro. Para que se dé cuenta. Así los es, corruptos hay siempre, ¿va? Así es. Hay que ser serios. Pero veamos lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido con las comisiones de postulación, por ejemplo. Al decano de Derecho de las universidades privadas, al decano de Derecho de la Universidad de San Carlos, al rector de la Universidad de San Carlos, no son responsables ante el electorado en la misma medida que el presidente o en la misma medida que un diputado. Entonces, digamos, yo no tengo la solución en este caso, pero sí creo que es importante que no sea un cuerpo colegiado institucional necesariamente quien tenga la última decisión, sino que, por ejemplo, pueda ser nombrado por el cuerpo colegiado, pero que pueda ser destituido con el presidente. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no van bien, tenés que darle la autoridad política a alguien para que tome la decisión de hacer un cambio, por ejemplo, hacer una modificación. Y por otro lado, esa persona, cuando digo que tiene que tener una responsabilidad política en el marco de un estado democrático, es que tiene que haber sido electo. ¿Ya? O sea, ahí es donde se vuelve un poco más compleja la situación. Voy a las redes y vamos a cambiar de hashtag, porque vamos a presentar este video que ha sido muy viral a lo largo del día y realmente tiene algunos aspectos bien importantes que tenemos que analizar como sociedad. A los dirigentes de este país, empresarios políticos, títeres, no les conviene traer desarrollo al país. Ojo, es lo que dice Oliver. José Barrundia, la SAT es súper permisiva con las empresas grandes, pero las pequeñas fácilmente las multa y hasta las cierra. Elmar nos dice, la evasión SAT ya es una práctica institucional
en favor de algunos contribuyentes, entrecomillados, Raúl, por violar derechos económicos. La inhabilitación del NIT ya fue declarada inconstitucional. Es correcto lo que plantea Raúl, pero en su momento, bueno, si a alguien le ha tocado la muy mala suerte de que su NIT esté inhabilitado, vea, era un proceso engorroso. Quieren que no haya evasión SAT, que las autoridades demuestren primero que pueden administrar bien nuestros impuestos. Mario, hay que celebrar el trabajo del MP y CICIG, pero lo importante a corto plazo es rescatar la SAT, de que no lleguen más corruptos. Elmar nos plantea: las metas de recaudación son irreales, son obstruidas. ¿Irreales? Absolutamente. Sí, claro. Absolutamente. Durante la actual administración no se ha llegado nunca a la meta de recaudación tributaria. Nunca. Voy a ir a la pausa y al regresar vamos a cambiar de hashtag. Vamos a hablar de Golpiza Soldados, un video que a lo largo del día ha estado circulando de manera muy intensa en las redes sociales y que hay que ponerle atención. Ha generado un grado de polarización amplio, pero hay que tener cordura, de verdad, como país, cordura, mesura en lo que estamos haciendo, porque esto nos puede ser contraproducentes en un futuro muy cercano. Golpiza Soldados será nuestro hashtag al regresar. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Rosario. Y ahora pues presentamos este video, utilizamos el hashtag Golpiza Soldados. Es que en el transcurso de la jornada en redes sociales circuló un video donde se observa elementos del Ejército Nacional agrediendo físicamente a dos adolescentes. Aunque la persona que grabó el video y lo subió a internet no especifica en qué zona o colonia ocurrió el incidente, indica que los menores no estaban cometiendo algún ilícito, pero que intentaron oponerse a que los militares los registraran. En el video se escucha a uno de los soldados incriminándoles de que el que nada debe, nada teme. La golpiza que los adolescentes recibieron a mano de los militares ha generado gran debate y una enorme cantidad de reacciones encontradas en las redes sociales. Algunas personas critican a los soldados y piden que se les sancione, otras defienden a los militares y consideran que es una buena forma de escarmentar a los jóvenes que se unen a las pandillas. El video realmente es... usted sí puede notar, vamos a ver la imagen si la repetimos con mis compañeros. Es muy notorio cómo los soldados ya tienen control absoluto de los jóvenes. Ya no hay ningún tipo de oposición, no hay ningún tipo de defensa que amerite un golpe de esta naturaleza o de ninguna otra, porque ya hay un control del sujeto. Vea la forma en la que este muchacho está pues recibiendo efectivamente la golpiza de parte de estos soldados. ¿Por qué yo? Regresamos acá, vamos a las redes y vamos a revisar los mensajes, pero yo sí hago un llamado a la cordura, a la sensatez, por Dios. Nos dice Fercho: ¿por qué ningún medio pone el perfil de la cuenta? ¿Quién lo grabó? Porque no existe, es lo que pregunté, Fercho. Aunque no se sabe el motivo que tuvieron, es cuestionable la actitud de los soldados, eso es abuso de poder y no se justifica. David, fueron reducidos al orden esos delincuentes, por eso Golpiza Soldados es una solución con esos que delinquidores burlescos, es lo que dice. Totalmente hay que ver que a muchos de ellos les falta corrección, es lo que nos dice Abigail. Y ahora resulta que los militares son animales cuando son los menores los que matan a sangre fría y los papás los defienden. A ver, yo sí llamo de verdad a la cordura, a la racionalidad. Si dejamos que la autoridad cometa este tipo de atropellos con quien sea, cuando usted ya tiene a alguien neutralizado, sin ningún tipo de oportunidad ni intención de defenderse, no se deben de permitir en ningún caso este tipo de abusos, porque en algún momento va a ser a nosotros a quienes nos pase ese tipo de abusos. De verdad, hay que ser congruentes, racionales, llamar a la mesura. Tico Ortiz. Mira, yo creo que trae aquí una frase triada si quieren, pero necesaria, ¿no? Lord Acton ya decía que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y yo creo que si no tenemos esa frase en la cabeza presente, digamos, vamos a cometer la ligereza, digamos, de justificar el exceso y el abuso del poder para reprimir lo que consideramos la violencia. Entonces yo llamo a la cordura, igual que usted, Juan Carlos, porque
me parece que haríamos mal si consideramos que el abuso del poder es la solución a la situación actual de violencia que vivimos en el país. Y voy a poner un ejemplo claro, y mucha gente ignora, porque muchos de los que están fuera no son abogados, no conocen el sistema de justicia, e ignoran que gran parte de los detenidos, o sea, es decir, gente que está recluida en los centros de prevención o de prisión, están recluidos o presos ilegalmente. Algunos, es decir, aún se les dictara la pena máxima por el delito que se les imputa, ya habrían cumplido el tiempo de condena. Así es, hay muchísimos recluidos que han sido detenidos injustificadamente, que por ignorancia no pueden, digamos, acceder a una defensa legal, digamos, y están detenidos sin causa justificada. Hay otros que ya cumplieron el tiempo de prisión y siguen recluidos. Hay otros que por falta de verificación del juez de ejecución están ahí simplemente guardando prisión de forma injustificada, y de hecho en este canal, en Canal Antigua, Ana Lucía Mazariegos en Infomujer entrevistó a una americana que está trabajando en las prisiones de mujeres particularmente, y ella pues ha documentado muchísimos casos en los cuales hay mujeres, y pasa el mismo caso en el caso de los varones, recluidos sin justificación alguna. Es decir, la justicia en Guatemala no funciona, digamos, no solo porque no capturen a los culpables, sino que lo que ignoramos muchos es que muchas veces, y digo la mayoría de veces, los condenados a prisión por los delitos supuestamente cometidos son inocentes. Entonces, si evaluásemos con más frialdad, digamos, con más tecnicismo, la situación actual de la criminalidad de Guatemala, nos daríamos cuenta que hay una doble injusticia. Una, porque impunemente hay crímenes que quedan sin castigar, hay homicidios, una tasa de homicidios absolutamente enorme, ya lo hemos dicho siempre en este espacio, ¿no? Centroamérica es la región más violenta del mundo, básicamente, o sea, 4 o 5 ciudades centroamericanas dentro de las 20 más violentas del mundo. Pero San Padre Sula, San Salvador, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, y en Sudamérica entraría Caracas, digamos, como la otra más violenta. El tema no es por un tema de que un soldado no agarre golpes a un jovencito. El tema es que no hay un sistema de reglas ni de pruebas para procesar a aquellos que son culpables. Y nuevamente entendamos, ya también lo hemos mencionado en este espacio, o sea, la seguridad que hoy vive Europa, Estados Unidos, Canadá, no tiene que ver con la dureza del castigo, sino más bien con un cambio en el ethos, digamos, de la gente, que la ha llevado a ser más pacífica. O sea, un país no es más seguro porque te meten un tiro en la cabeza si le pegas una puñalada al que está a la par, sino simplemente porque hay menos casos que se dan de violencia, ¿no? Eso es un tema de prevención, no un tema de reacción. Y yo creo que eso hay que tener un poco en la cabeza. Es una correlación, usted tiene que tener sí severidad del castigo, pero a la vez certeza del castigo. Así es. Si usted no tiene una u otra, de verdad no va a servir de mucho. Lic Novales. Bueno, yo creo que hay una idea lamentablemente muy equivocada, o una actitud muy equivocada en cuanto a perfilar a ciertas personas como delincuentes a priori. Entonces, si yo veo, digamos, 2 adolescentes caminando por la calle, digamos, de un estrato socioeconómico no privilegiado, no favorecido, automáticamente hay personas que asumen que son delincuentes, o que son potenciales delincuentes, o que seguramente ya cometieron algún delito. Y esta digamos, perfilación de algunas personas es algo absolutamente injusto, y me parece que eso es lo que pudo haber ocurrido en este caso. O sea, un soldado que, ya sea por entrenamiento o por prejuicios aprendidos durante toda su vida, ve a un adolescente como un potencial delincuente, o como una persona que ya solo por ser como es, ya es delincuente, y entonces lo detienen, lo quieren registrar de manera injustificada, porque seguramente si Edgar o yo fuéramos caminando por la calle no nos pararían de la misma manera, porque vamos vestidos diferente, porque tenemos una apariencia distinta. Entonces lo que termina ocurriendo es que cuando los jóvenes, probablemente en uso de su derecho y defendiendo su dignidad, básicamente como personas, se rehúsan a ser registrados, empieza a haber un acto de violencia en contra de ellos, que digamos que en algún caso el uso de la fuerza por parte de una autoridad se justifica cuando hay una resistencia por parte del ciudadano, pero lo que estamos viendo, como lo decía Juan Carlos de manera muy enfática, es que llega un momento en el cual ese uso de la fuerza se convierte en abuso cuando ya no es necesario, o sea, cuando ya no está aportando nada más. Yo le digo una cosa, Lic, a ver, hay que ser bien objetivos en este sentido. Yo no puedo juzgar si fue porque tuvieran algún color, vestimenta, X y Z.
lo que el video realmente muestra es que no hay oposición. El jovencito ya están imposibilitados de defenderse. Sí. Ya no es necesario golpearlo. O sea, realmente, además, digamos, del problema que tenemos de una autoridad abusando de un ciudadano, que es lo que estamos viendo claramente, yo creo que muchos de nuestros televidentes tendrían que ponerse a pensar si ellos tendrían estarían capaces de actuar con tal hazaña contra una persona que está indefensa. Es que además es criticable a nivel moral, me parece, la actitud de estos soldados. O sea, no solo no es conveniente para la sociedad que tengamos autoridades abusivas, sino que además es algo vergonzoso, es algo, es grotesco. Ahora, solo Juan Carlos quisiera agregar un tema más, y es que hay quienes, eso tendría que levantar una discusión, por ejemplo, sobre los patrullajes combinados. Yo personalmente creo que bien pudo haber habido un caso de violencia de este tipo proveniendo de miembros del ejército como de miembros de la Policía Nacional. Pero no hay un elemento importante acá. Cuando se hacen patrullajes combinados, hay miembros de la policía y son quienes entran en contacto directo con los ciudadanos cuando hay necesidad. No son ¿Por qué? Porque soldados. su entrenamiento es para relacionarse con un civil. El entrenamiento militar bajo doctrina, usted lo que ve es un enemigo. Ok, ahora ¿qué es lo que está ocurriendo en el video? No vemos en absoluto ningún miembro de la Policía Nacional Civil. Eso nos da pie para pensar dos cosas: o que había soldados patrullando de manera ilegal, ¿sí? Haciéndolo sin el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, o que estábamos viendo una situación, un contexto donde había, por ejemplo, un estado de sitio. Y entonces, cuando hay un estado de sitio o cuando ha habido estados de sitio durante esta gestión, ha sido por situaciones de conflictividad social, y el ejército es percibido entonces en ese momento por los ciudadanos que están siendo sometidos al estado de sitio como un agente represor, como un agente ilegítimo. Y entonces un episodio de este tipo tendría que haber exacerbado la conflictividad. Si esta es la manera, y con esta libertad para con los agentes de las Fuerzas Armadas, es que el gobierno está manejando la conflictividad, entonces que no nos extraña que tengamos problemas mucho más graves en el futuro. Es que eso es algo que es inadmisible. Es que si admitimos de verdad como sociedad, porque creemos que es un pandillero o que es un ladrón, o que, a ver, si admitimos este tipo de cosas y tenemos a alguien que cree que porque nuestras opiniones son contrarias, terroristas, disidentes o demás adjetivos que le pueda poner, va a ser a nosotros, a los ciudadanos, a quienes la autoridad nos golpee de esa manera irracional, abismalmente inmoral. De verdad, por eso es que tenemos que tener cordura, de verdad, hacer un llamado al sentido más racional del ser humano. No se puede actuar de esa manera. Vamos a las redes. Tenemos mensajes con nuestro segundo hashtag de la noche, golpiza soldados. Nos dice el doctor Hernández: eso no es un escarmiento, ni mucho menos un arresto, es un linchamiento. Que lamentable. A los que aplauden la golpiza soldados les gustaría ser los adolescentes que son golpeados, es la pregunta que nos hacen. Iván: ¿qué se le da a esos soldados? Se les pasó la mano. Cordura y la justicia no son golpes, es lo que nos plantean. Luis Pedro: según los acuerdos de paz y las leyes vigentes, los soldados no pueden ni siquiera tocar a un civil. Nos dicen: hoy sí está equivocado, yo apoyo porque Guatemala es disciplina lo que le falta. De verdad no, Juan Carlos, no es disciplina no es golpear salvajemente a alguien, no es esa la disciplina, de verdad. La disciplina la impone usted en su casa, marca reglas, marca los parámetros de cómo llevar la vida ordenada, no es bajo una golpiza salvaje, es de verdad de una sociedad enferma pensar que esto es el camino que debemos de seguir. Jacqueline: no están siendo mejores que los delincuentes. De acuerdo, Jacqueline, pero si no cumplimos todos con la ley, de verdad no vamos a tener solución como sociedad. Creo que hoy, creo que se refiere a los soldados. Claro. Sí, creo que hoy pues la gente en las redes no está coincidiendo con nuestra opinión, pero de verdad es ser responsables, y hay que serlo, de verdad, Lee Cortiz. Sí, mira, a ver, yo quiero hacer una cosa muy enfática, porque creo que es importante que la gente lo entienda en casa. O sea, el escenario deseable para todos nosotros no es aquel escenario en el cual el que se mueve una coma me metan un tiro en la 100. O sea, el escenario deseable es en el cual se cumpla la ley y se respetan los derechos de los demás, y eso no necesariamente va encadenado con un castigo desmedido e ilegal e inmoral como en el caso que hemos presenciado. No hablemos del tercer mundo, digamos, dejemos a Guatemala a un lado. Comparemos dos sistemas de primer mundo, el americano y el europeo, por ejemplo. O sea,
Estados Unidos, ustedes sabrán y habrán visto los que siguen redes sociales, porque eso ahora es una forma de popularizar algunas ideas, por ejemplo, la excesiva y elevada tasa de homicidios que hay en Estados Unidos de policías americanos hacia ciudadanos inocentes. Claro. Digamos, no necesariamente la tasa de homicidios de Estados Unidos es la más baja del mundo desarrollado. Quitemos, repito, al tercer mundo, África, América Latina, que son regiones muy violentas. Comparemos ya el primer mundo. Estados Unidos tiene mecanismos más represivos que Europa, por ejemplo, y no por ello es más seguro. O sea, veamos la correlación a otro nivel, porque yo sé que al televidente le cuesta un poco entender, quizás porque ha vivido alguna situación de delincuencia. Y es que uno las vive, Lico. Claro, entonces a lo mejor yo entiendo, porque a mí también me han asaltado 2 o 3 veces. Y entiendo que le ponen una pistola por un teléfono. Una pistola en la 100. O sea, de acuerdo. Entiendo lo que el televidente nos ve en casa, pero compare usted Estados Unidos y compare a Suecia. En Suecia la tasa de homicidios de los policías a los ciudadanos inocentes, digamos, es bajísima comparada con la americana. Y Suecia tiene una tasa de homicidios mucho más baja que la de Estados Unidos. Claro, son tasas de homicidios de 6 homicidios por casi 1.000 habitantes contra 1, digamos. Lógicamente la de Guatemala está a 31 homicidios por casi 1.000 habitantes, o la de Ciudad de Guatemala a 91 por casi 1.000 habitantes. Pero el punto es, lo que distingue no es la represión, señores, es el cumplimiento de la ley. Y eso tiene que quedar muy claro en casa. Yo entiendo a todos los que tal vez para ilustrar un poco esta situación, miren, yo conocí el caso de trabajadores de call center que habían vivido en Estados Unidos, que se vestían, digamos, con pantalones flojos, que se rapaban la cabeza, pero que trabajaban en un call center, tenían un trabajo decente que proveía para su familia, no eran de ninguna manera delincuentes, usaban el autobús, y lo que terminaba ocurriendo era que cuando la policía paraba el bus para registrarlo, los bajaban y los golpeaban automáticamente. O sea, y esto, estamos hablando de personas que eran inocentes. ¿Por qué? Porque cuando le permitimos este tipo de discrecionalidad a la autoridad, cualquiera de nosotros está expuesto. Y es que ese es el problema. O sea, no estamos, digamos, no sabemos si estos, jóvenes, no sabemos si estos jóvenes eran o no delincuentes, ¿sí? O sea, no lo sabemos. Pero lo que ocurre es que no podemos dejar que sea el soldado o el policía quien decida qué hacer con el ciudadano. Claro. Para eso hay procesos. Y agregaría una cosa más, ya que estamos hablando. Por ejemplo, hay una práctica muy común de que cuando se detiene a una persona, se le exhibe ante los medios de comunicación, se le quita la camisa, y eso además está hasta establecido en la Constitución con un artículo específico que no se puede hacer. O sea, lo que estamos teniendo en Guatemala es y Comisión de Derechos Humanos, que el Estado, que el Estado sistemáticamente está violando los derechos de todos nosotros, sus ciudadanos. A ver, para aquellos ciudadanos que hoy no coinciden con mi opinión en lo particular, yo los entiendo. A ver, hoy se conmemoran 12 años de la muerte de un gran ser humano, un locutor extraordinario, Eladio Godoy. Yo estaba en mi cabina de radio cuando se anuncia la muerte de Eladio en la 19 calle de la zona 1, porque un sinvergüenza le pega un tiro por robarle un teléfono celular. O sea, no es que nosotros no lo vivamos, nosotros somos ciudadanos igual que usted. Lo que pasa es que hay que ser congruentes, hay que tener mesura. No podemos pensar en desarrollar una sociedad cuando selectivamente apañamos, consentimos y hasta aplaudimos el abuso de una autoridad, porque esa autoridad, cuando usted lo aplaude, después va a abusar en lo que se le dé la gana. Así de sencillo. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de pensar y regirnos todos en la ley, tener que entrar en conciencia de que el abuso de ninguna materia es permitida. Aún así crea yo que es lo correcto. Tenemos que ser cautos, tenemos que como sociedad pensar con mesura, de verdad, con un orden en las ideas, porque de lo contrario no habrá forma de sacar adelante esta sociedad. Vamos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Cae otro ex jefe de la SAT, Rudy Villeda, ex superintendente, es señalado de evadir al menos 59 millones de quetzales. Gran controversia ha desatado en las redes sociales un video que muestra a soldados guatemaltecos agrediendo físicamente a 2 adolescentes. Tras una semana de paro por temor e intimidación de las maras al transporte urbano, pues se ha restablecido el servicio en la ciudad de San Salvador. Y primero Alemania y Francia, ahora Japón. Wikileaks asegura que los Estados Unidos espió a su gran aliado.
Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Gracias, de verdad que un honor poder contar con sus comentarios abierta y libremente. Podemos no pensar diferente, pero ese es parte del secreto del debate y además la tolerancia a los mensajes y a las formas de pensar de otros. Ortiz, Novales, Sandoval, que te guste una noche muy hermosa.